¿Sabías que el sistema inmunológico necesita muchos micronutrientes como la vitamina A, el complejo B, vitamina C, E, D, hierro, selenio y muchos otros? Quédate con nosotros para saber más. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de su podcast Bien Nutrir? Es un gusto nuevamente estar con ustedes para presentarles un tema muy importante e interesante en esta época. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Hola, Yare, buen día. Muy bien y con mucho gusto de presentar este tema que es muy común en estas fechas, ya que el clima, el frío, sobre todo nosotros estamos en la ciudad de Toluca y se caracteriza por nuestro frío clima y pues es propenso para que precisamente en este tiempo muchas enfermedades de las vías respiratorias pues se presenten en adultos y en niños. Entonces la alimentación juega un papel esencial. Así es, Moni, es bien común que pues escuchemos a la gente estornudar más, toser más, Toser. sí por este tema de la temperatura, pero bueno, al final del día también está relacionado con el sistema inmunológico y como decíamos en la introducción, pues estos micronutrientes que son esenciales, pues van a jugar un papel muy vital y que van a tener interacción entre cada uno de ellos a nivel justamente del sistema inmunológico, tanto el que es innato al nacer como el que vamos desarrollando en cada etapa de la vida y como una respuesta pues a todos estos procesos infecciosos que se van viviendo. De acuerdo, sí. Y además de estos micronutrientes, también va a haber otros componentes que son bioactivos y que también nos van a ir afectando a nuestro sistema inmune. Esto, por ejemplo, pueden ser los muy famosos omega 3, podemos hablar del agua, incluso podemos hablar de los probióticos, que ya estuvimos platicando de todos estos elementos, pero una insuficiencia, Yare, o una deficiencia de alguno de ellos pueden afectar negativamente a nuestro sistema inmune, entonces a las diferentes células que lo conforman y en general. Entonces, el estado nutricional inadecuado es justo lo que queremos evitar, lo que se trata de prevenir, si es posible, y de, obviamente, que de aliviar o de curar, si ya estamos hablando de una enfermedad como tal, ¿no? Claro, y si bien es cierto, pues siempre los síntomas son los que nos generan una alarma o una alerta para saber si estamos enfermando o no. Pues también a mí me ha pasado, Moni, de pronto en la consulta cuando los pacientes llevan sus estudios, en uno que se llama específicamente biometría hemática, pues ahí podemos ver pues esta presencia de algunas células que van a jugar un papel importante en el sistema inmunológico y que de repente me han dicho, oye, ¿y eso que dice ahí de los linfocitos o los leucocitos o los monocitos? O sea, finalmente todas estas son células de defensa y estos micronutrientes de los que hablamos pues van a jugar un papel importante en estas células. Y al jugar un papel importante también hay que irlo integrando para ver lo que tú decías hace un momento de que nos pueden llevar a estrés, podemos tener infecciones, también la misma contaminación que existe puede disminuir las reservas de estos nutrimentos y puede aumentar lo que se llama nuestra susceptibilidad o el riesgo que tenemos de padecer ciertas enfermedades, lo que pasó recientemente, Yare, con la pandemia del COVID-19, que al vernos tan vulnerables y que teníamos algunos factores de riesgo, entre ellos la obesidad, que fue muy, muy probado que las personas que tenían sobrepeso u obesidad enfermaban fácilmente con este virus, con esta enfermedad, y bueno, se transmitía mucho más rápido. Entonces, sí tiene que ver el estado nutricional con la manera en la que nos defendemos. Claro, Moni, y qué interesante
ir dándonos cuenta de cómo hay diferentes situaciones que van a afectar a nuestro sistema inmunológico. Tú ahorita mencionabas pues la contaminación, ¿no? Cómo de verdad impacta negativamente y muchas veces no nos damos cuenta. Cómo el que comamos más azúcares también va a disminuir nuestra respuesta inmunológica. Y cómo es que justamente que estemos muy preparados pues a nivel inmunológico por una alimentación correcta y buenos hábitos, nos va a disminuir la prevalencia y la presencia de pues estas enfermedades de vías respiratorias, que son muchas y que pueden tener diferentes orígenes, pero bueno, bien lo dijiste, pues todo el COVID nos debe de haber dado grandes lecciones. Sobre todo, Yare, ya que mencionas esto de grandes lecciones, nos lleva a hablar un poquito de las recomendaciones diarias que puede haber en algunos micronutrimentos. Esto fue como muy importante y lo menciono porque ahorita que estamos hablando de las recomendaciones en enfermedades respiratorias, pues sí se detectaron algunos elementos o algunos nutrimentos muy específicos que sí tenían mucho que ver con el desarrollo de la enfermedad, como las vitaminas C, D, el zinc, la vitamina A, ¿no? La cafeína, los omega 3. Entonces, yo creo que está muy bien que les digamos a nuestros amigos que nos están escuchando algunas de las que fueron las recomendaciones específicas de estos nutrimentos y que hablemos un poquito de los alimentos donde están y más o menos cómo es que los debemos de incluir en nuestra dieta. Sí, y sobre todo, Moni, porque es bien común en enfermedades de vías respiratorias, pues los remedios, ¿no? Es que la tía me dijo que me tomara el té de cúrcuma con la raíz de chicoria o sea, cuestiones de ese tipo, que en algún episodio hablamos, no porque sean naturales significa que sea lo mejor, ¿no? Entonces esto que les vamos a decir ahora de en qué alimentos encontramos estas vitaminas que van a ayudarnos inmunológicamente, pues es algo de mucho valor. Fíjate, Yare, que justamente he escuchado recientemente mucho de la bebida, de la leche dorada y todo esto, y recordé el episodio donde hablábamos de ello, ¿no? De que no es para todos, que se tiene que individualizar, pero pues seguimos escuchando estas recomendaciones de que es para todo, que desinflama, que se puede utilizar, que es antioxidante. Usualmente nos dicen todos los beneficios, pero no nos hablan de casos específicos donde no procede Claro. ese producto o esa sustancia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, con respecto a la vitamina C, por ejemplo, se recomienda un uso preventivo. En los niños es muy común que se suplemente con vitamina C. El pediatra, por ejemplo, en este tiempo de que hace mucho frío y todo, muchas veces recomienda una dosis profiláctica, o sea, preventiva. Así es. Para mejorar las defensas del niño. Nosotros como nutriólogos lo que podemos hacer es incrementar la dosis de las frutas de temporada, por ejemplo, que tienen vitamina C, como la naranja, la guayaba, el tejocote, las mandarinas. Así es. Y bueno, aquí considerar que si bien es cierto, como lo dices, en los niños, pues los pediatras hacen esta recomendación, pero es como bien común que en esta época todo el mundo diga... Me voy a tomar. Tomemos vitamina C y entonces no encuentras en ningún lado pues suplementos, ¿no? De esta vitamina. Y que hay que sí considerar muy bien esta dosis y, como lo dices, complementar con los alimentos estacionales que tienen un contenido alto y bueno, pues en los casos que se requiera, hacer uso de la suplementación. Afortunadamente no tiene como un efecto adverso esta vitamina, pero sí hay que tener cuidado, por ejemplo, con las personas que tienen problemas gástricos o úlceras, porque podemos causar mayor irritación o hay por ahí algún problema mayor en tubo digestivo. Claro, y por ejemplo, en esos casos, Moni, qué bueno que lo dices, la suplementación viene muy bien, porque si no te puedes comer 2 naranjas porque están muy ácidas, pues entonces te tomas una cápsula o una pastilla efervescente. Y cubres la recomendación. Exacto, y es una muy buena opción. Ajá.
Otra de las vitaminas, por ejemplo, es la vitamina D, que nos ayuda mucho en estas enfermedades de las vías respiratorias y que preferiblemente se sugiere que sea con alguna comida o consumir alimentos ricos en ella, por ejemplo, pescado, leche, alimentos que estén fortificados, pero como decías, la suplementación realmente se utiliza para cuando no podemos alcanzar esta dosis con los alimentos. Sobre todo, por ejemplo, en los niños también es muy común que no lleguemos a la dosis porque no les encanta el pescado, no les encantan ciertos alimentos y la combinación que se pierde aquí un poquito del sol. Exacto. Para activar la vitamina D porque son días que están más nublados, Sí. que tenemos ya otro clima invernal y que bueno, menos vamos a llegar a la dosis requerida. Sí, de hecho, la evidencia ha demostrado que los lugares más fríos tienden, la gente se encuentra con más deficiencia de vitamina D justo por la falta de exposición al sol, que va a limitar la síntesis de esta vitamina en la forma que es absorbible y necesaria para nuestro organismo. Entonces, igual, la suplementación, pues ahí viene a ser una buena opción, pero también yo siempre recomiendo que esta suplementación sea supervisada, ¿no? Porque de pronto también tanto la vitamina C como la vitamina D tienden a acabarse rapidísimo y hay mucha gente que por otra patología que tiene, que no está ligada a vías respiratorias, necesita sí o sí de esta suplementación. Entonces tampoco es el uso indiscriminado de ellas. Sí, claro, y eso es muy común, efectivamente, autosuplementarse o tomarla para otras cuestiones, ¿no? Como para subir de peso o alguna otra función. Otro de los elementos, Yare, por ejemplo, es el zinc. El zinc es un suplemento que usualmente no llegamos a las dosis máximas y que está en alimentos como la carne roja, como el pescado, los mariscos, cereales integrales. Entonces, también es un elemento que debería estar presente en nuestra alimentación. Y recordemos el tema de antioxidantes, que es el máximo complejo enzimático que nos va a ayudar a nuestro cuerpo a que se defienda de radicales libres, ¿no? Que son sustancias que nos van a dañar. Claro, y que afortunadamente en el caso del zinc, pues difícilmente tendríamos una sobredosificación, claro. ¿no? Porque no nos vamos a pasar generalmente de nuestro requerimiento. Así es. Por ejemplo, otra de las vitaminas que se me ocurren ahorita es la vitamina A, que también tenemos bastantes temas con ella, ¿no? Por ejemplo, está en los lácteos, en el aceite de pescado, huevo, hígado. Como verán, todos ellos alimentos que los niños pues no son muy, no se animan y no les encantan, así podría hacer un menú con eso. Exactamente. En los vegetales, ¿no? De color amarillo, naranja, podemos llegar a cubrir la recomendación. Entonces, sí tenemos en cuenta muchos alimentos que la contienen, pero a veces no llegamos también al consumo adecuado. Sí, claro, y en el caso de las vitaminas, sí muchas veces la suplementación es bien recomendada justamente para alcanzar las dosis, ¿no? Y sobre todo, como lo dices, en niños porque no les encantan los alimentos, en el paciente que tiene problemas de reflujo porque no lo puede tomar, o sea, por ciertas características, pues la suplementación nos ayuda mucho. Y estos alimentos que tú acabas de mencionar, que contienen vitamina A, pues son importantes porque al final esta vitamina nos ayudan a pues modular nuestra respuesta inmune justamente contra estas infecciones de vías respiratorias, por ejemplo en el caso de la neumonía, que puede ser ya una complicación pues más grave, y por el contrario, cuando tenemos una deficiencia de esta, pues a nivel de la tráquea también va a ocasionar algunas alteraciones que tendríamos que cuidar. Sí, Yare. Por ejemplo, ahorita que estábamos recordando los componentes, ¿qué hay de la cafeína? La cafeína a veces yo he escuchado antes de seguir con las vitaminas de que también la usamos como antioxidante.
¿Es esto adecuado o no lo debemos de consumir? Pues finalmente nos tendríamos que apegar a las recomendaciones, Moni, de la porción, ¿no? O sea, un consumo de 400 miligramos al día es lo que pudiera tener ese efecto benéfico, más definitivamente no. Y aunque en el caso de la cafeína, como incluso también en la vitamina A, la evidencia no es tan consistente en adultos. Entonces, sí tenemos que tener precaución en usar a la cafeína como una vía o como un coadyuvante para reforzar a nuestro sistema inmunológico. De hecho, los investigadores, particularmente en el caso de la cafeína, sí dicen que no la recomiendan como una medida terapéutica y preventiva, ¿no? Ujú, ujú. Porque todavía, insisto, no hay la consistencia en los estudios. Y esto, por supuesto, que también aplica para el té, ¿no? Claro, Para sí. quienes tomamos té también y que decimos, no, pues yo no tomo cafeína, etcétera. Bueno, hay que tener cuidado con las variedades de tés y elegir los que efectivamente estén libres de ella. Ujú. Ok. Hay algunas otras vitaminas, Yare, por ejemplo, la vitamina B3 o conocida como niacina, que también está en el pollo, por ejemplo, en las carnes rojas, en las nueces, en las leguminosas, o sea, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Y también la recomendación no es muy grande. Fácilmente con la dieta, por ejemplo, en México, se puede cubrir perfectamente esta dosis. Entonces es una vitamina que de repente menospreciamos, pero está como muy presente en la dieta de la milpa, en la dieta Ujú. mexicana como tal, y que nos ayuda mucho a la prevención de este tipo de enfermedades respiratorias de las que estamos hablando. Así es, Moni. Y bueno, también en el caso de la niacina, si bien es cierto, puede tener este efecto benéfico, también la gran mayoría de los estudios hasta ahora ha sido más como en animales, que así se hacen siempre todos los estudios, la fase experimental que es con animales y después ya en humanos. Y en humanos, pues realmente el efecto que se ha visto principalmente fue justo en la pandemia, con temas de COVID. En otras todavía tampoco está tan claro, pero también lo que se dice es que esta recomendación que tú mencionabas de 16 miligramos puede ser una buena opción sin que tenga algún efecto adverso. Ujú. Exactamente, no hay como algún efecto que se registre de que nos haga daño, entonces hay que consumirla. Ujú. Con los folatos, con el ácido fólico pasa algo muy similar. Podemos encontrarlos en los vegetales, en las hortalizas de hoja verde, en las leguminosas, en frutas, en las nueces. Ya hay muchos alimentos que están también fortificados con el ácido fólico. Hay harina fortificada, hay pan, arroz, cereales. La verdad es que es como una amplia variedad y sabemos que el grupo donde está muchísimo más puesto el dedo de que debe de ser vital es en las mujeres en edad Así es. fértil y durante el primer trimestre del embarazo. Entonces, sí se sugiere que se siga esta recomendación y no dejarlo ahí, sino que pues todos los demás tener un consumo adecuado de este nutrimento. Claro, de hecho en las mujeres se recomienda, sobre todo en las que sí planean un embarazo, hacerlo desde antes de Ajá. que ya se dé este estado, por lo menos 3 meses antes y como bien lo acabas de mencionar, el primer trimestre. Y en hombres también se súper recomienda, sobre todo en hombres adultos, porque tiene estos efectos a nivel pues del sistema inmunológico. Y lo que sí está muy elucidado es que cuando hay una deficiencia de esta vitamina, sí se aumenta el riesgo de infecciones, porque disminuye la actividad de las células de defensa. Entonces, claro que sí es bien importante su consumo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, junto con el ácido fólico que ahorita estamos mencionando, a veces se da la parte de la hidratación y los omega 3.
En la cuestión de la hidratación, por ejemplo, sí hay una recomendación, hay un requerimiento que todos tenemos, pero sí se pueden seguir como recomendaciones para que en lugares que tengan muy poca ventilación o que haga mucho calor, pues sí se tenga hidratado al personal que trabaja ahí o las personas que sí llegan a requerir incluso cantidades un poco mayores a los que usualmente se ve, ¿no? Que son los 2 a 3 litros al día. A veces nos preguntan, ¿es válido consumir un poco más de líquidos? En condiciones normales no, pero lo que decíamos ahorita de que condiciones especiales donde sí están en lugares, no sé, por arriba de X temperatura y con condiciones específicas, sí se necesita incrementar la recomendación. Claro, y sobre todo porque en alguna ocasión también lo mencionábamos en el episodio de hidratación, las células para que funcionen necesitan agua. Entonces nosotros podríamos comer toda la vitamina C o consumirla a través de suplementos y la vitamina D, pero si nuestra célula no tiene agua, o sea, no va a funcionar, ¿no? Así que el agua, pues sí, siempre va a jugar un papel bien importante y bueno, ahorita de manera particular en enfermedades de vías respiratorias que estamos platicando, pero el consumo habitual es algo que no debemos de perder. Muy bien. Y, por ejemplo, con respecto a los omega 3, que era otro de los elementos que les mencionábamos con esto de las enfermedades de vías respiratorias, pues tenemos que se va a encontrar en los pescados, en la chía, por ejemplo, la linaza, como parte de nuestra alimentación habitual. Y bueno, no hay como tal, Yare, ya lo decíamos en algún episodio también, que no hay una evidencia de la suplementación que debe existir. Pero cierto es que hay omega 3 como de mayor calidad, menor calidad, algunos unidos a algunos minerales o nutrimentos inorgánicos y omegas que vienen solos. Lo cierto es que sí es una sustancia que nos ayuda a prevenir y sobre todo que tiene un efecto antiinflamatorio importante. Entonces, justo ese efecto antiinflamatorio es el que queremos en esta parte de las vías respiratorias como factor pues preventivo o ya en el tratamiento. Así es, y además de este efecto antiinflamatorio, pues también hay un efecto que es antimicrobiano. Entonces, pues si consideramos que muchas de estas enfermedades de vías respiratorias son ocasionadas por bacterias, por virus, pues vale mucho la pena aprovechar el consumo o el uso del omega 3, porque al final sí van a beneficiar en la destrucción de virus y particularmente en el caso del omega 3, pues sí, la evidencia demuestra mucho eso, cómo es que reduce la carga pues de microbios, incluso de hongos, y promueve justamente lo que tú decías, esta respuesta antiinflamatoria, lo que ayuda mucho a que pacientes que tienen alguna infección por virus pues se recuperen, que fue algo que pasó mucho justamente con el tema del COVID. Pero muchos también de estos micronutrimentos de los que hemos estado hablando, o sea, tienen beneficios pues en todas las infecciones de vías respiratorias, influenza también, que muchas veces tiende a tener estadísticas muy elevadas, que últimamente hemos relegado un poco por esto del COVID, pero también tienen ese beneficio. Ajá. Aparte del beneficio, Yare, yo creo que sí es acostumbrarnos a consumirlos de manera habitual, pero sí también el enseñar a las personas a que, lo que decías al principio, no autosuplementarse y sí tomar en cuenta de qué recomendaciones o qué evidencia se tiene al respecto. Por ejemplo, si hubo de algunos nutrimentos muy particulares, sí hay estudios donde no se demuestra claramente por ejemplo, una dosis o no se demuestra en los estudios ahorita de enfermedades respiratorias que no se mostraba que las personas mejoraran, por ejemplo, si tenían neumonía. No mejoraba la tasa de la neumonía, sino que mejoraba a lo mejor el que no tuviera tanta tos.
el que no hubiera dolor en las articulaciones. O sea, los beneficios y las ventajas pueden ser seccionados. No se traduce necesariamente en que la enfermedad en sí va a cesar. Eso es muy importante porque a veces pues queremos consumir cantidades muy grandes pensando que la enfermedad va a ceder y realmente el beneficio va por otro lado. Entonces eso sí se debe de tomar como con mucha cautela. Así es, Moni. Y bueno, pues también está el selenio, que es otro micronutrimento. Este lo podemos encontrar en las nueces, igual en pescados y mariscos, en carnes. Y la recomendación es, en realidad de cada uno de estos las recomendaciones son muy pequeñas, pero incluso aun cuando son pequeñas no siempre se alcanzan. Entonces, tener un plan de alimentación equilibrado va a permitir que en su mayoría sí se puedan alcanzar, pero como ya les decíamos, habrá otros pues que no vamos a alcanzar a cubrir. Y bueno, pues el efecto de todas estas micronutrimentos son muy altos, sobre todo los primeros que tú mencionaste, Moni, de la vitamina A, la vitamina D y el zinc. O sea, sí hay estudios bien que son contundentes y que demuestran el beneficio que tienen a nivel de las vías respiratorias. Por lo tanto, el que tengamos un consumo suficiente de cada uno de estos es indispensable. Y cierto es, Yare, que existen una serie podríamos hacer un listado interminable, Sí. Los flavonoides, ¿no? Los probióticos, hay muchos otros alimentos, elementos y sustancias que nos van a ayudar en el manejo de las enfermedades respiratorias. Pero yo creo que a manera de pequeña conclusión o para dar un cierre a nuestro tema, Yare, pues sí, sugerirles lo que siempre hacemos, una dieta suficiente, inocua, que contenga de todos los alimentos, que utilicen ahorita los alimentos de temporada, que son ricos la mayoría en todos los nutrimentos que les estuvimos mencionando el día de hoy, que sigan acompañándolo de actividad física, que es muy importante también para mantener las vías respiratorias adecuadamente. Y bueno, pues y que sea individualizado, Moni. exactamente. Siempre puntualizamos en eso. Esa parte sobre todo, Yare, que sea de acuerdo a lo que cada quien requiere y necesita. También a gustos y preferencias, por supuesto. Claro, Moni. Y bueno, pues con esto nos podemos seguir más tiempo, pero esto que acabamos de mencionar creo que engloba mucho o nos deja una idea más clara de qué es lo que tendríamos que consumir más, particularmente en esta época del año. Pues Yare, un gusto como siempre. Y el mensaje es cuídense, abríguense, tomen muchos líquidos, también si pueden líquidos calientitos y cuiden sus vías respiratorias. Vitamina A, D y zinc. Nosotras somos Moni y Yareli de Bien Nutrir y los esperamos siempre en este podcast y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye.